buenas tardes, bienvenidos al tiempo de entrevista aquí en Canarias al Día. Recuperamos ya la programación habitual después de una parrilla especial que hemos tenido en estas fiestas navideñas y a partir de esta semana, eso sí, con algunos cambios en los horarios, volvemos a recuperar nuestras tradicionales entrevistas y también nuestros distintos espacios de información política y en general de la actualidad de Canarias. Y hoy vamos a centrarnos en la actualidad del municipio de Las Palmas de Gran Canaria y lo vamos a hacer desde la óptica crítica, por supuesto, del mayor partido en la oposición, el Partido Popular. Hoy nos acompaña su portavoz, Jimena Delgado, a quien le damos la bienvenida. Jimena, muchas gracias por estar aquí en Mírame Televisión. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme, un placer. Hoy vamos a hablar, se lo decía antes de empezar la entrevista, de ese papel como portavoz municipal que tiene del principal partido de la oposición, del Partido Popular, pero a nadie se le escapa que usted también juega una responsabilidad importante en Madrid como representante diputada del Partido Popular en el Congreso. Como le decía, vamos a centrarnos en la política municipal, pero quería preguntarle cómo se compatibilizan esos dos ámbitos tan distintos, ¿no? El de la política municipal y el de la política nacional, que además está en un momento bastante revuelto, ¿no? Bueno, pues a nivel personal, desde luego que es un sacrificio que hago con muchísimo gusto, pero lo que estoy es intentando estar 2 días y medio en Madrid, el resto en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, pues a tope, donde tengo que estar realmente porque es precisamente la ciudad donde hace falta mucha presencia de la oposición, pero sí creo que es perfectamente compatible, incluso es beneficioso, sobre todo para la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, como 9ª ciudad de España, el que pues, pueda tener la oportunidad de llevar asuntos que trascienden la política municipal, que son muchísimos, como podemos hablar de lo que ha ocurrido con el Canarias 50, muchísimos temas que he podido tener la oportunidad de trasladar en el Congreso, así que yo creo que es algo muy positivo y bueno, y lo iremos viendo a lo largo de estos 4 años, ¿no? Que sin duda. Además tienen un papel, son bastante activos desde la oposición. El Partido Popular, lógicamente, tiene que mantener ese papel de principal fuerza opositora, este tripartito que gobierna en el ayuntamiento, y los hemos visto también muy activos, por ejemplo, con respecto a las cuentas municipales, a los presupuestos de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Ustedes han enmendaron en su momento ese presupuesto que finalmente, al tener mayoría, ha sido aprobado por el tripartito. Yo le voy a dar algunos datos, usted los conoce bien, pero para que los espectadores lo sepan, el ayuntamiento ha vendido este presupuesto como el más importante de la historia del municipio, porque es el presupuesto más alto, con unos 692 millones, si contamos tanto el presupuesto del propio ayuntamiento como de sus órganos dependientes, un 9% más que en el anterior ejercicio. Si quitamos esos organismos que dependen del ayuntamiento, son 495 millones, crece un 11% más, pero a pesar de esta subida, ustedes han sido muy críticos con el presupuesto. ¿Por qué un presupuesto que aumenta en estas cantidades para ustedes no es suficiente para atajar los problemas que tiene el municipio? Primero porque ese presupuesto, efectivamente, que es el mayor de la historia, crece porque a los ciudadanos nos están quitando más dinero, porque estamos pagando más impuestos. Pero es que encima también crece porque el dinero de todos los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria, que no han sido capaces de gastar en los últimos 8 años nada menos que 395 millones de euros que han estado en los bancos muertos de risa, ha generado 15 millones de intereses. Es decir, los ingresos suben porque o bien nos quitan más dinero o bien porque nuestro dinero, el que hemos pagado, no se gasta y genera más intereses. Entonces, ¿qué entiende el Partido Popular? Que para que el dinero esté muerto de risa en el banco, lo que tendría que haber hecho Carolina Darias y el Partido Socialista, Obrero Español, junto con Podemos y Nueva Canarias, es como mínimo haber bajado el impuesto de bienes inmuebles, los impuestos, o como mínimo también las tasas que se están aplicando a los autónomos que lo están pasando muy mal. Eso por el lado de los ingresos, pero es que si nos vamos por el lado de los gastos, efectivamente, los presupuestos que ha diseñado el tripartito no es el presupuesto que necesita esta ciudad, porque lo que más está fallando, que es la limpieza, que es el alumbrado, que es el mantenimiento de parques y jardines, que es el alcantarillado, esas partidas curiosamente bajan. Esas partidas no se incrementan, sino que bajan. Pero es que además sorprende muchísimo que siendo un tripartito de partidos que se erigen como del progreso, progresista, de la izquierda, que supuestamente viene a defender a los más vulnerables, a los que más lo necesitan, pues también sorprende muchísimo que solamente se incrementa un 1,5 el presupuesto destinado a las personas más vulnerables. Y sin embargo, el presupuesto del carnaval, que bueno, que sin duda es muy importante el carnaval para pasárselo bien, se incrementa un 85%. Es decir, una ciudad
que está necesitando, porque hay mucha gente que lo está pasando mal, vemos cada vez más mendicidad en las calles, vemos, por ejemplo, cómo la atención, los servicios de atención de ayuda domiciliaria, que hay muchísima gente mayor que está necesitando que le ayuden en sus casas, esa partida no se mueve, no sube, no se incrementa, o por ejemplo las ayudas a las entidades sociales, a la Cruz Roja, a Cáritas, esas partidas se mantienen igual y la partida del carnaval sube nada menos que a 6,5 millones de euros. Entonces, lógicamente estos son ejemplos, pero sin duda, solamente por eso yo creo que es necesario que nosotros desde la oposición hubiésemos cuanto menos intentado, y no hicimos una enmienda destruyendo lo que habían planteado el Partido Socialista, hicimos una enmienda de forma concienzuda y realmente planteando otra forma de presupuestar, porque al final el presupuesto es lo fundamental de un ayuntamiento y no fue, lógicamente, aceptado por Carolina Darias. Lo cierto es que son varios asuntos, fíjense, en su respuesta ha hablado de varias cuestiones por las que queremos preguntarle, pero yendo al principio, sobre esa presión fiscal en la que ustedes insisten tanto, quizás alguien se puede preguntar, incluso dentro del debate de, bueno, hay gente que puede estar a favor de que haya impuestos municipales o tributos que se tengan que pagar, siempre y cuando eso redunde en el beneficio de la ciudad. Y usted ha dicho algo que es muy importante, y es que ese dinero no se gasta. O sea, al final se mantiene en el banco, además eso genera intereses que después hay que pagar y no se gasta. ¿Por qué? O sea, ¿cómo se puede explicar eso para que la gente lo entienda? Pues eso nunca antes había ocurrido en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Ha ocurrido en estos últimos 8 años porque han estado gobernando los mismos que están ahora y que van a estar 4 años más. Yo le aseguro que cuando el Partido Popular gobernó el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, de lo que se trata aquí es de gestionar el dinero que es de todos. Es un problema de incapacidad para gestionar. En la etapa que gobernaba el Partido Popular, con muy poco dinero se hacía mucho. ¿Pero por qué? Porque el dinero que es de todos se movía. Los contratos, por ejemplo, los fundamentales. Vamos a hablar de los servicios básicos. ¿Para qué existe un ayuntamiento? Pues eso, para que la ciudad esté limpia, segura, verde, agradable. Pues todos esos contratos hay que mantenerlos al día. ¿Qué ha ocurrido en estos últimos 8 años? Que desde 2017 los contratos más importantes están vencidos. Cuando el contrato está vencido, no se le puede pagar a la empresa. Entonces, así tenemos, por otro lado, no solo que nuestro dinero está en el banco, porque como no se puede pagar, sino que después se le debe a los proveedores, a las empresas que limpian, a las empresas que mantienen pues, los jardines, se le debe nada menos que 110 millones de euros. Era la deuda que tenía el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que ahora han intentado enmendar a final de año con 54 millones de euros, pero todavía les queda la mitad. Entonces, claro, ahí está, ese es el motivo cuando la gente dice, ¿y por qué Las Palmas de Gran Canaria está tan sucia? ¿Por qué, a pesar de que ya llevan gobernando más de 6 meses, sigue estando sucia? Porque aquí se trata de sacarse muchas fotos, de sacar muchas notas de prensa, hemos recogido tantos residuos, pero la realidad es que cuando uno sale a la puerta de la calle, ve su calle sucia, ve sus contenedores rebosando de basura, ve ahora, como hemos visto en la Noche de Reyes, los olores a orines porque no se toman. Entonces es un problema de falta de gestión, no es un problema de dinero. Nunca antes había habido tanto dinero y nunca antes se había hecho tan poco con el dinero que es de todos. ¿Por qué no sale a concurso pues, un gran contrato de limpieza que garantice que se presten esos servicios de manera responsable? Pues esa es una pregunta muy buena, precisamente. ¿A ustedes qué les dicen cuando se lo preguntan al gobierno? Claro, bueno, que lo vamos a hacer. Lo llevan diciendo, sí, vamos a sacar el concurso. Eso lo llevan diciendo desde el año 2017. Y entonces ahí volvemos a ver al verdadero problema del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, y es que los servicios importantes, el corazón del ayuntamiento, los servicios de contratación, de personal, los servicios jurídicos, han estado desmantelados. Se ha gobernado en departamentos estancos, porque como no nos olvidemos que había un tripartito y sigue habiendo un tripartito, las áreas se reparten en base a los intereses políticos, es decir, pues contratación, esto me lo estoy inventando, ¿no? Contratación es del Partido Socialista Obrero Español, jurídico, ahora estoy un poquito exagerando, ¿no? Pero para que se entienda, es de Nueva Canaria, entonces son departamentos estancos cuando esos departamentos son claves. Si esos departamentos no funcionan, no se puede sacar un contrato, no se puede pagar, no se puede. Recursos humanos es otro de los servicios que está completamente desmantelado, por eso no ha habido en todos estos años ofertas de empleo público. La limpieza, que también a la izquierda le encanta acusar al Partido Popular que privatizamos
nunca antes se había privatizado tanto, sobre todo en limpieza en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, porque también han sido incapaces de cubrir las plazas. En limpieza hay 1080 plazas de empleados públicos, de trabajadores públicos. ¿Cuántas están cubiertas? Ahora mismo no llega a 300. Hay 437 vacantes que no se han podido cubrir. Y tampoco se han... Pero lo mismo nos encontramos con la policía o con los bomberos. ¿Por qué tenemos esa falta de policías en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria? Porque, por ejemplo, una oposición, la única que se sacó en estos años atrás, 45 policías, llevan 2 años esperando a tener la última prueba para poderse incorporar al puesto de trabajo. Encima, una cantidad de jóvenes, que digo jóvenes porque, en fin, los policías se sobreentienden, ¿no? Que gente, pues eso, con una formación física, pero bueno, no quiero decir nada. Ellos se presentaron X, habrán gastado un dineral en sus oposiciones y todo ese tiempo, casi 2 años, esperando a que los 45 que se han salido se puedan incorporar, porque todavía faltan una serie de pruebas, como es las pruebas psicotécnicas. Hay una serie de pruebas que no se ha culminado ese procedimiento. O sea, administrativamente, el ayuntamiento no es capaz de sacar adelante cuestiones tan importantes como puede ser desde un concurso de limpieza hasta, por ejemplo, la convocatoria de plazas públicas. Efectivamente. ¿Y eso es culpa de los funcionarios o es culpa del equipo de gobierno? Es culpa del equipo de gobierno, pero sobre todo del alcalde o de la alcaldesa. O sea, esto está clarísimo. O sea, aquí Augusto Hidalgo en esos 8 años no fue capaz de asumir tiempo, por ejemplo, el contrato anterior. de limpieza de 2017. Ya han pasado casi 6 años, se van a cumplir dentro de poco de la caducidad de ese contrato. Pero es que Carolina Darias también en estos 6 meses ha tenido tiempo de sobra y tampoco lo ha hecho. Fíjese, yo se lo decía el otro día en un pleno, porque siempre alegan, no, es que no hay personal. Digo, pues qué curioso, porque ahora han sacado todos los concursos, no han sacado concursos porque lo han hecho con negociados, que son procedimientos más rápidos, pero para el carnaval lo han adjudicado todo deprisa y corriendo, los 6,5 millones de euros. Entonces, es muy complicado que los ciudadanos entiendan por qué lo más importante no se solventa. Pero es que también hay un contrato importantísimo, que es el que comentaba antes, de servicio de atención domiciliaria, también está caducado. O sea, no son solo los contratos de limpieza, de vías y obras. ¿Por qué la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, cuando uno va, yo iba a decir en moto, pero es que cuando vas en coche, bueno, y en bicicleta no, porque eso sí, la bicicleta ha sido lo prioritario para Augusto Hidalgo, el carril bici, que yo soy la primera que voy en bicicleta al trabajo, pero él cuando tiene que sacar pecho de algo, y de hecho ahora, sorprendentemente, en los presupuestos que presenta Carolina, también las grandes inversiones, dice que es de la cicicleta, de la bicicleta. Vamos a ver, ¿y la metroguagua? Porque ese es otro de los grandes fracasos, por no decir la metrorruina, porque nosotros la llamamos la metrorruina, porque es otro de los grandes ejemplos de la incapacidad de gestión que ha tenido el ayuntamiento anterior, pero el que lleva Carolina Darias también va por la misma línea, y llevan ya, como digo, pues más de 6 meses y no se ve ningún cambio, y los ciudadanos son los primeros que lo deben de estar viendo y viviendo, ¿no? Y sufriendo, diría yo. La verdad es que, bueno, son muchísimos asuntos, es muy complicado, lógicamente él tiene muchos problemas, muchos frentes abiertos, la alcaldesa Carolina Darias, pero otro de las grandes cuestiones que se está planteando y que evidentemente en Las Palmas de Gran Canaria se ve agravado incluso, es quizá uno de los municipios más afectados, es el del acceso a la vivienda. Es muy difícil acceder a la vivienda, conseguir una vivienda a un precio digno en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria, y cuando se presentaban estos presupuestos se presumía de que 17 de cada 100 euros se destinaban a políticas de vivienda. ¿Ustedes consideran que con estos presupuestos se soluciona ese problema del acceso a la vivienda que tienen muchos ciudadanos en Las Palmas? En absoluto, y sobre todo a mí lo que me sorprende muchísimo es cómo Carolina Darias está usando la misma estrategia de Pedro Sánchez. Bueno, no nos olvidemos que hasta hace poco estuvo con él como ministra, entonces se le debe haber pegado, que es el engaño. A los ciudadanos no se les puede engañar. Eso lo ha hecho Pedro Sánchez, ya todos lo sabemos y estamos viviendo las consecuencias. De hecho, pasado mañana pues vamos a votar una ley de amnistía que él negó y ahora pues resulta que sí. Pero es que Carolina Darias ya ha prometido varias veces, y lo hizo además el otro día, nada menos que 1000 viviendas, cuando
efectivamente, el problema de la vivienda en la ciudad es porque Augusto Hidalgo no construyó ni una sola vivienda nueva para nuevos demandantes en 8 años, con más dinero que nunca. Ese es el origen del problema. El origen del problema no es el alquiler vacacional, no es... El precio de la vivienda en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria sube porque hay poca oferta. No es la solución sacar una ley de la vivienda para apretar más a los propietarios, para que los ocupas puedan hacer lo que les da la gana. No, la solución es un problema complicado, el de la vivienda, pero como gerente, como persona que gestiona el dinero público, lo que tienen que hacer todos, y en este caso la alcaldesa, es ponerse a construir viviendas. Entonces, promete 1000, es verdad que ahora ha anunciado 74, pero eso es lo que está presupuestado. Hombre, yo si en el primer año promete 74, o sea, presupuesta 74 y está prometiendo 1000, yo creo que es bastante ambicioso la promesa, o nos está engañando a todos, ¿no? La verdad es que, fíjese, vivienda, hablaban de ustedes de la atención domiciliaria, de que no termina de convencerles este presupuesto en políticas sociales, consideran que es insuficiente. Sin embargo, ponen también el acento en lo que sube el presupuesto de fiestas, más de un 80% de incremento. ¿A qué se debe este incremento en el presupuesto de fiestas? Bueno, en años anteriores... ¿A dónde se va a ir ese dinero? En años anteriores sí que sorprendía porque el incremento no es de ahora, lleva ya varios años donde se ha incrementado de forma desorbitada. Pues a lo mejor todos sabemos que el año pasado pues 300 y pico millones se pagaba a un cantante X o al otro. Bueno, pero es que este año lo increíble es que el motivo de ese incremento, que además no se va a quedar en 6,5 millones de euros, sino lamentablemente son los que han presupuestado, pero va a ser muchísimo más. ¿Por qué? Porque los carnavales, precisamente porque el ayuntamiento ha sido incapaz de gestionar bien la Metro Guagua, se han tenido que trasladar del Parque Santa Catalina al nuevo emplazamiento que es en la zona del puerto, donde el puerto ha cedido un espacio, un gran espacio, pero ahora hay que construir de cero. Primero, hay que allanar todo ese terreno, 1,2 millones de euros que se han adjudicado a dedo, decimos nosotros, porque en unos plazos muy breves, sin unos procedimientos muy claros, y que de hecho están corriendo para tenerlo todo listo. Es que el carnaval empieza el 25 de enero y ese terreno, yo estuve ayer paseándome por allí y está ahí, dudo mucho y yo no, hasta que el ayuntamiento no lo confirme, que el carnaval de 2024 puedan comenzar el 25 de enero, porque como digo, ese espacio donde va a ir además todos los escenarios, donde hay que construir el backstage, porque en años anteriores se utilizaba el edificio Elder como backstage, todo eso hay que construirlo. Entonces, todo eso es dinero, dinero de todos nosotros. Pero es que además ya ha anunciado Inmaculada Medina, la concejala responsable, que va a contratar a 170 vigilantes de seguridad privada. ¿Y la policía local? 170 vigilantes durante todo lo que dura el carnaval, del 25 de enero al 18 de febrero. ¿Cuánto cuesta todo eso? ¿Quién va a pagarlo? Perdona que lo interrumpa, se está haciendo, porque ha hablado usted antes de que tienen dudas sobre cómo se está llevando a cabo incluso administrativamente esas contrataciones. ¿Son contratos sin concurso? ¿Son contratos, digamos, menores? ¿Es posible a través de la figura del contrato menor realizar todas esas contrataciones en unas cuantías tan importantes como las que estamos hablando? No. Han utilizado un contrato, en este caso, el del 1.200.000, han utilizado un contrato, un negociado sin publicidad, cuando los límites que establece la ley de contratos públicos es muy clara, vamos, 30.000 euros, o sea, estamos hablando de un 1,2, pero que se han agarrado a un artículo, el 168 de esa ley, que es por la vía de urgencia. ¿Qué ocurre? Que para justificar la vía de urgencia se tienen que dar dos casos, y es que el ayuntamiento, el órgano contratante, no tenga nada que ver con esa urgencia. En este caso, el ayuntamiento es el culpable de que se haya tenido que allanar ese terreno porque no se puede celebrar por la Metro Guagua. Y segundo, y el más grave, esa urgencia es cuando ocurre algo imprevisto. Que yo sepa, el carnaval no es algo que nos ha caído del cielo, sino se sabe perfectamente desde el año pasado cuándo iba a ser y cómo iba a ser. Así que no cumplen ninguno de los dos requisitos que establece la ley. Por eso nosotros, además, en la sociedad de promoción, que es el instrumento que utilizan pensando que quizás de esta forma se puede ir más rápido, nosotros sí que desde la oposición estamos haciendo una labor que, bueno, en principio estamos pidiendo información, hay muy poca transparencia, este ayuntamiento también adolece de algo tan importante como es
estar cercano al ciudadano, eso por un lado, lo vemos a diario con la falta de atención al ciudadano, la cercanía de la actual alcaldesa Carolina Darias también hay que ponerla en entredicho, pero la transparencia que además está establecida por ley tampoco la están cumpliendo. La verdad que es una situación compleja porque además, si hablamos de los carnavales y de ese traslado obligatorio, porque no les queda más remedio, tenemos que hablar de la Metroguagua. Me gustaría preguntarle, para que la gente lo entienda, cómo afecta el proyecto de la Metroguagua a que los carnavales se hayan tenido que mudar de sitio y también qué información tienen a día de hoy sobre el proyecto de la Metroguagua, porque hemos visto cómo el presupuesto de este proyecto tan importante que ustedes apoyan en lo que es la teoría sigue creciendo y los plazos se siguen retrasando. El problema es que nadie sabe a día de hoy cuánto va a costar ni cuándo va a acabar. Para un poquito rápidamente los antecedentes, un proyecto que tenía que haber durado 4 años, que se inició en 2017, tenía que haber acabado en 2021, estamos en 2024 y solamente se han construido los tramos más sencillos. Queda lo más complicado, que es el inicio y el final, donde van las cocheras, que además ahora nos enteramos que las cocheras se van a trasladar a Ginamar. O sea, es que todo eso es algo improvisado que nos vamos enterando porque vamos preguntando, pero tampoco ha existido nunca un proyecto único, una idea clara. Pero es que también queda ganar terreno al mar por toda la avenida marítima. Todo eso ya clarísimamente nos han tenido que reconocer que hasta 2028 no va a haber una Metroguagua. Pero en el mejor de los casos. En el mejor de los casos. Pero es que un proyecto que tenía que haber costado 100, 110 millones de euros, vamos por 175 y todavía todo esto que estamos hablando no está ni tan siquiera contemplado. El resumen de la Metroguagua sí, pero no como se ha hecho ahora y sobre todo, ¿qué ha propuesto el Partido Popular? Incluso ahora, cuando enmendamos los presupuestos, le dijimos a Carolina Darias, por favor, haga una oficina técnica, monten una oficina técnica, porque ni siquiera hemos pedido recientemente también en un pleno que el coordinador de todo el ayuntamiento, que es Hernández Espínola, nos cuente. Es el proyecto, en teoría, transformador de la ciudad. Bueno, tan transformador que nos han puesto la ciudad patas arriba y nos está afectando a diario al tráfico. Pues un proyecto transformador como este, que hasta ahora no ha existido un trabajo en equipo, cada área ha trabajado por su cuenta, pues hemos pedido una oficina técnica y sobre todo una auditoría para saber dónde estamos, cuánto se ha gastado, porque también los cálculos de los 175 los vamos rascando a medida que pedimos información, pero el gobierno actual no sabe exactamente ni cuánto ha costado, ni cuánto va a costar, ni cuándo va a acabar, que es lo peor, ¿no? Han pedido esa auditoría, pero ¿sabe si hay voluntad para hacer esa auditoría? No la hay. No lo han rechazado completamente, o sea que... Lo ha dicho usted varias veces, habla de que es un gobierno, este tripartito, que tiene falta de transparencia. ¿Les cuesta a ustedes conseguir información, ya no solo en la Metroguagua, sino en general, sobre cómo se gasta el dinero público? Muchísimo, y sobre todo nos sorprende como los plenos, ¿no? Que en principio y en final tienen que ser pues el lugar donde efectivamente nosotros como oposición hacemos una labor de fiscalización, ¿no? Es la labor que nos corresponde, una labor de control a lo que está haciendo el ayuntamiento y pedimos comparecencias como el caso que comentaba antes a la persona responsable y nos sorprendió muchísimo. Eso ocurrió en el último pleno de este año, el de diciembre, el 29 de diciembre, el 28, perdón, que incluso pensábamos que era una inocentada, pues Carolina Darias no permitió que el coordinador hablase de algo tan importante como es la Metroguagua. Que es Paco Spínola, que no será un político que acabe de llegar, digamos, a la escena política, una persona con muchísima experiencia en diferentes administraciones. ¿Y qué problema tiene Paco Spínola en poder explicarles a ustedes o en contestar a sus preguntas? Pues que no lo saben. El problema es que nadie en el ayuntamiento, insisto, sabe, ni siquiera los funcionarios, porque cada funcionario sabe del tema que lleva, pero nunca ha existido esa visión de conjunto que un proyecto de este tipo, si no es que no lo vamos a ver nunca terminado. Y el problema es que una gran parte de ese dinero es un préstamo del Banco Europeo de Inversiones. Ya llevamos devueltos 5 millones de euros del préstamo, y el préstamo además penaliza también la tardanza en la finalización. Entonces, aquí hay una serie de aspectos que nos afectan al día a día de los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria, que sin duda el tráfico es ahora el carnaval, es el ahogamiento que sufre la isleta, el istmo de la isleta. La isleta es el barrio de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria
que más maltratado está siendo por Carolina Darias, ya no solo por esto que estamos hablando, que es la imposibilidad de salir a diario. Por ejemplo, la obra de Juan Rejón, que es uno de los 8 tramos de la Metro Guagua, que tenía que estar finalizada, ahora prometen que finaliza el 11 de enero, faltan unos días. Cualquiera que pase por ahí que lo firme, si cree que eso va a ser así. Pero es que el siguiente plazo es febrero. Pues de esos 3 millones de euros que lleva esa obra, solamente se han ejecutado 600.000. A mí me cuesta mucho creer que de ahora, es decir, de hoy al 14 de febrero, se van a gastar 2,5 millones de euros. Y ese cierre de Juan Rejón es el causante de que, entre otras cosas, la cabalgata de Reyes no pudiese salir desde el Cebadal, sino saliese desde el mercado del puerto. La cabalgata también del carnaval se va a tener que trasladar. Es el culpable de ese, yo creo que es una sensación de ahogamiento que están teniendo los vecinos de la isleta, ¿no? Y esto afecta, por supuesto, a los vecinos, al vecino a pie de calle, pero y a los comercios. Los comercios, claro, cómo están sufriendo, digamos, todos estos imprevistos o toda esta falta, digamos, de una hoja de ruta trazada y que se cumpla, pues digamos, al milímetro, ¿no? Pues muchísimo, porque además encima el empresario, el autónomo, ya viene muy quemado, y perdonen la palabra, porque el anterior gobierno y sobre todo, pues, en fin, los que se responsabilizan de estos temas, como es Pedro Quevedo de Nueva Canarias, e incluso pues el que había de Podemos, que siempre penalizaba y tenía pues esa sensación que tiene la izquierda de que el empresario es el enemigo. Entonces no solo a los autónomos, a los comerciantes, a las personas que están sacando adelante sus negocios, pero también generan empleo, no solo se les maltrata por ahí, se les suben las tasas, se les suben los impuestos, y ahora encima con toda esta mala gestión se les perjudica, porque estamos hablando de que efectivamente esas calles cerradas, pero también ocurre en Guanarteme. Guanarteme es otra calle que con esas obras eternas, han tenido que cerrar un montón de negocios. Pero es que lo vemos también en los mercados municipales como el de Altavista, que de 91 puestos, ahora mismo hay 11 y está a punto de cerrar. Entonces realmente ese es otro de los temas que a nosotros, Partido Popular, que lógicamente somos los grandes defensores de los autónomos, de los emprendedores, de los empresarios, porque, insisto, el empleo no lo genera lo público, lo genera lo privado, pues sinceramente creemos que no hemos visto en el presupuesto nada en absoluto que haga pensar que van a cambiar esa estrategia de acoso y derribo a los empresarios. Nombraba antes a Pedro Quevedo y yo quería aprovechar para cerrar esta entrevista, Jimena, preguntarle por esa posición en la que se ha instalado el ayuntamiento con respecto al hecho de que no se les haya concedido la bandera azul a un símbolo, lógicamente, de la ciudad, como es la playa de las Canteras. Lo que ha venido a decir en resumen Pedro Quevedo, en vez de reconocer que no se cumplen con los requisitos para poder obtener este galardón, es atacar al propio galardón, al sistema, a cómo funciona. Considera que es una cuestión más de, un poco resumiendo, más de amiguismos y de cuestiones políticas que de realidad. Me gustaría preguntarle qué opinan de esta posición del ayuntamiento y, sobre todo, quizás lo más importante, ¿cumple la playa de las Canteras con cuestiones de sostenibilidad ambiental, de accesibilidad y el resto de requisitos que marcan algo tan importante como es la bandera azul? Pues no, precisamente porque es otro de los ejemplos de las consecuencias de tener los contratos vencidos. El contrato de mantenimiento de la playa, no solo de la playa de las Canteras, sino de todo el litoral de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, está vencido también desde el año 2017. La última vez que se sacó un concurso fue en 2012 con el Partido Popular. Y esa es la consecuencia de que no solo la playa de las Canteras haya perdido por segunda vez la bandera azul, la perdió ya con el Partido Socialista, que la recuperó el Partido Popular, y ahora la pierde ya de por vida, porque efectivamente Pedro Quevedo no tiene ningún interés en recuperarla, pero es que también hemos perdido una playa, que es la playa del Confital. O sea, ahí se perdió la bandera azul, de bandera azul, bandera negra, porque ya no se puede bañar, es decir, hemos perdido esa playa. Pero volviendo al tema de la bandera azul, efectivamente incumple este requisito, pero sobre todo incumple algo que tampoco hemos visto ninguna intención de cambiarlo, que es el gran problema que tiene la ciudad en el alcantarillado. Nosotros tenemos en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria un problema de que no se ha invertido en absoluto en un plan hidráulico, no ha existido un plan de agua. Hay un problemón con Emalsa, que es una empresa mixta,
a la cual se le debía también casi 20 millones de euros y se le acaba de pagar 13 en un pleno porque además la alcaldesa levantó un reparo de la intervención. Pero es que esos vertidos, que son los que realmente hicieron perder la bandera, fueron esos vertidos puntuales, pero es que una playa con una bandera azul, por mucho que Pedro Quevedo quiera desprestigiar a la organización, además él ha alegado que hay playas como la playa de la Concha que no tienen la bandera azul. No, pero es que la playa de la Concha tiene otros galardones muchísimo más exigentes que la bandera azul. Así que mientras Pedro Quevedo siga llevando este área, mientras Carolina Darias le permita a Pedro Quevedo poder efectivamente, porque aquí se junta la incapacidad de gestión con la falta, yo creo que casi tomadura de pelo a los vecinos que se manifestaron en la playa pidiéndole lo que todo el mundo ve menos él y a nosotros, efectivamente. ¿No? Porque nos paseamos por allí, porque nosotros sí que nos preocupamos de los problemas que le preocupan a la gente. Él no se quiso pasar ese día y después le dio la vuelta al tema. La verdad, Jimena Delgado, que son muchísimos los asuntos, los calderos al fuego, como se suele decir, que tiene la nueva alcaldesa de la ciudad, del municipio de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias. Nosotros tenemos que irnos despidiendo ya en esta entrevista, pero vamos a seguir muy pendientes de esa labor de oposición que tienen ustedes por delante. Es casi tan importante la labor de gestión como la labor de fiscalización de ese gobierno municipal, de ese tripartito que tiene las riendas de una ciudad, la novena ciudad, lo decía antes usted, en importancia y en población de España. Así que mucha suerte en esos 3 años que quedan por delante hasta las próximas elecciones. Ojalá que estos asuntos se solucionen, pero si no, esperemos que por lo menos podamos conocer la realidad a través también de la crítica del Partido Popular. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, un placer. Ha sido un placer también para nosotros. Jimena Delgado, la portavoz del Partido Popular, el principal partido de la oposición en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria. Nosotros hoy hemos hablado de todos estos asuntos. Son asuntos complejos, son muchos frentes, como decimos, los que tiene abiertos Carolina Darias, la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria. Vamos a intentar también sentar en esta mesa a Carolina Darias, o por lo menos, si no puede ser Carolina, a Francisco Hernández Espínola, que ya alguna vez ha estado en este programa, para que nos cuente, para que responda a muchas de esas preguntas que muchas veces incluso ni siquiera se responden en los plenos y que necesitan una explicación por parte de los vecinos y vecinas de Las Palmas de Gran Canaria. Eso nos despedimos, le dejamos ya con el resto de programación de Mírame Televisión. Que pasen una feliz noche.